Vamos a ir esta mañana al libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 8. Y vamos a ver aquí unas cuantas palabras, pero algo importante, quizás algo que tú y yo, durante el día, durante la semana, durante los meses, durante los años, no hacemos. Por eso la palabra de Dios siempre es viva, siempre es eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos. Y dice así la palabra de Dios. Lo primero que nos dice aquí esta porción, nos dice: por nada estés afanoso, por nada estés preocupado, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vuestros pensamientos, con ese pensamientos, porque tenemos muchos pensamientos. Y dice el versículo 8, el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Por eso le digo que poco que pensamos en esto. Porque cuando hablamos de todo aquello que es verdadero en un mundo de mentira, cuando vemos en todo lo honesto en un mundo corrupto, cuando vemos todo lo justo donde no hay justicia aquí abajo, todo lo puro donde no hay verdaderamente pureza, todo lo amable cuando en vez de haber amabilidad hay soberbia, todo lo que de buen nombre cuando los hombres pierden los nombres por 30 monedas de plata para poner como Judas. Dice: si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza. Y Pablo dice: en esto pensar. Y esto nos lleva a pensar solamente en una persona. Y es en la persona de Jesucristo. Porque Él es la única persona que vivió justo. Por eso se llama la sangre del justo Jesús. Él es la única persona amable. Él es la única persona de buen nombre. Es el único Dios verdadero. Él es honesto, nunca hizo nada con trampa. Él fue puro en todos sus pensamientos, fue puro en todos sus actos. Él era amable con todos los que venían verdaderamente de corazón. Y él tenía un buen nombre, aunque los hombres le llamaban un impostor. Él tenía virtud. Porque dice que virtud salió de él. Tenía poder para sanar y librar a todos aquellos que venían a él. Y él es el único y la única persona digna de toda alabanza y de toda gloria como hombre que caminó en esta tierra. ¡Qué poco que pensamos! Y Pablo nos dice: en esto pensar, porque eso eran los pensamientos de Pablo. Eso es lo que él pensaba cuando lo apedreaban, cuando lo criticaban. Eso es lo que pensaba Pablo cuando lo llevaban a la cárcel por predicar el Evangelio. Eso pensaba él. ¿Por qué tenemos tantos grandes problemas nosotros? ¿Por qué tantas dificultades? Cuando Pablo nos dice: por nada estéis afanosos,
Él no estaba preocupado. ¿Por qué? Porque pensaba en aquel que era justo, que era honesto, que conocía todo, y él confiaba en él. Tenía puesto él los ojos en Jesús. Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y le aconsejó a la iglesia de Filipo, cada uno busque el bien de los otros, no el bien de sí mismo. Está hablando de algo honesto. Está hablando de pureza. Y yo quiero esta mañana, para poder pensar, yo quiero que vayamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Y vamos a recordar esta mañana. Porque a veces recordamos el pasado y recordamos el pasado para quedar condenados. Recordamos el pasado y seguimos encerrados en el pasado. Y no vemos muchas veces la salida a nuestra clase de problemas, porque los problemas son muchos y se acumulan por causa de que no miramos a dónde tenemos que mirar. Vivimos mirando hacia abajo cuando el apóstol Pablo nos dijo, pongan la mirada en Jesús. Pongan la mirada en Él, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y cuando uno baja la mirada, seguro que se hunde. Porque te pasa la del apóstol Pedro. Le dijo, Señor, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Porque Él siempre está dispuesto. Pero ¿qué pasó con Pedro? Cuando comenzó a ver el fuerte viento y las olas, él no había visto el viento y las olas antes. Sí que estaban. Pero había puesto los ojos en Jesús. Quizás tú esta mañana estás lleno de olas, lleno de vientos. Y seguro que te hundes. Pero quizás vas a tener que hacer como el apóstol Pedro. Señor, socorro, me estoy hundiendo. Y dice que al instante extendió la mano y lo levantó. Porque Él está dispuesto para levantar a cada uno de aquellos que en Él confían. Y dice acá el apóstol San Juan, Juan capítulo 19, y vamos a mirar para poder recordar, porque no podemos recordar si no tenemos la palabra de Dios. Y dice así, así que entonces tomó Pilato, de versículo 1 al 5, Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. No podían encontrar un delito por el cual acusarle. Honesto, puro, amable, verdadero, justo, de buen nombre. No podían encontrar. Entonces Pilato salió y le dijo, no encuentro delito. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Y yo digo, el único hombre justo que caminó sobre esta tierra. Y vemos aquí, cuando leemos que se burlaban de Jesús. Y acá vemos en esto la crueldad, la maldad del mismo diablo. Porque la corona no tenía que ser de espina. No era necesaria que la abofeteen, no era necesario que le pongan una corona de espina. Pero ¿cuál era la intención? La intención era someterlo a Jesús a un mayor tormento, atormentarlo. Porque no solo lo acusaban, sino que lo atormentaron con la corona. Pero sabe, el Señor Jesucristo, nuestro Señor,
fue coronado como el rey de la maldición. Y eso no pensamos nosotros. Porque la tierra había sido maldecida por causa del pecado de Adán y Eva. Y se cumplió la maldición que Dios dijo ahí en el jardín del Edén, que la tierra te iba a producir espinos y abrojos. Escrito está en la palabra de Dios. Y hermano, Jesús llevó las marcas de la maldición. Por el hombre lo llevó. Porque el pecado había traído la maldición a este mundo. Y el mismo apóstol Pablo nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiendo hecho por nosotros maldición. Dios lo hizo maldición por nosotros. Por eso dice la Escritura, escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esto estaba escrito. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Dice ahí Juan 19, 6 al 5, Pilato lo condena a muerte a Jesús. Cuando le dieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Y los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Quiero que usted vea aquí en la Escritura que ellos entendieron muy bien lo que decía Jesús, porque él decía ser Dios. Pero ellos dicen, tenemos una ley. Y hoy debemos pensar en esto que ellos dicen. Porque si Jesús no era Dios, entonces no podía ser un buen hombre. Si Jesús no era Dios, como hombre, no podía ser un hombre honesto, no podía ser un hombre justo, porque ningún hombre podía tomarse semejante atrevimiento y reclamar ser Dios. Y tenemos que pensar esto, o Jesús era Dios, y eso llevaría a muchos a creer en Él, creer que Él era Dios, y si no era Dios, como decían los principales sacerdotes, entonces Él sería un impostor. Porque nadie puede arroparse y decir yo soy un Dios, siendo hombre. Y dice que cuando le oyó Pilato decir esto, tuvo más miedo. Y versículo 9 dice que entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Le hace una pregunta a Pilato. Quizás usted a veces le ha hecho muchas preguntas al Señor, pero el Señor es un Dios que conoce el corazón y no contesta muchas clases de preguntas. Y dice, mas Jesús no le dio respuesta, porque sabía la intención del corazón. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Y respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene que ti. Yo quiero que usted sepa que toda autoridad viene de arriba. Toda autoridad viene de arriba. Acá está claro. Ninguna autoridad. Si usted tiene salud es porque viene de arriba. Si usted tiene autoridad, un ejemplo como pastor, Él me ha conferido autoridad, me ha sido dada de arriba y a Él tengo que rendir cuenta. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Nadie de nosotros puede arroparse autoridad si no le ha sido dada de arriba. Qué poco que pensamos nosotros en esto.
Pensamos que somos nosotros los dueños, que nosotros decidimos, que tenemos autoridad. Pero nadie tiene autoridad si no les da de arriba. Y Jesús lo dejó bien claro. Desde entonces dice, procuraba Pilato soltarle. Dice, voy a buscar, como siempre andaba metido en cosas raras y en cosas injustas, buscaba cómo soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo lo que se hace rey, a César se opone. Aquí vemos algo que a veces, sin darnos cuenta, estamos condicionados por lo que dicen los demás. ¿No le ha pasado a usted que procura hacer cosas, pero resulta que queda condicionado por lo que dicen los demás? Quizás en su casa, quizás con sus amigos. ¿Qué va a pasar si digo? ¿Qué va a pasar si hago? ¿Qué va a pasar si tomo esto? Y estamos pensando más en lo que dicen que en lo que yo tengo que hacer. Porque él procuraba, pero no estaba convencido. Porque él era la autoridad. Él era la autoridad suprema en ese momento. Jesús se lo dijo, tienes autoridad dada, si no, no la tendrías. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Y era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Muchos preguntan cuál era la hora sexta. Era la hora del 12 del mediodía. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. No tenemos más rey que César. Versículo 16 dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Él tenía la autoridad. Por eso se habla de que se lavó las manos. Pero nadie puede lavarse las manos cuando tiene una responsabilidad. Nadie puede hacer la vista al otro lado. Nadie puede decir yo no sabía lo que tenía que hacer porque tú lo sabías lo que tenías que hacer. Pero a veces nos lavamos las manos, no queremos comprometernos, no queremos tomar responsabilidades, no queremos hacer exactamente aquello que nosotros debemos hacer porque sabemos que es de Dios. ¿Y cuántas personas hoy en día están condicionados por lo que dicen los demás? Condicionados por lo que puedan decir, pero no están condicionados por la palabra de Dios, que es siempre viva y que es siempre eficaz. Dice que lo tomaron a Jesús y lo llevaron. Cuando él, siendo la autoridad, lo hubiese podido soltar. Y no lo soltó, porque fue un juicio injusto. Fue un juicio orquestado por los mismos judíos y por los mismos demonios y por el mismo Satanás. Porque ellos habían dicho, quitemos a este hombre, quitémoslo del medio. Y trataban por todos los medios, pero no sabían ellos que estaban cumpliendo el propósito de Dios. Y dice versículo 17 al 22, y él, hablando de Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en el hebreo Gólgata. Yo estuve ahí en Israel, y estuve mirando esa montaña, y exactamente tiene la misma cara de una calavera. La misma cara, por eso se llama llamado de la Calavera, porque la montaña está por las cosas que se han ido desmoronando y cosas así,
ha quedado como una calavera. Y ahí era un monte fuera de Jerusalén. Entonces, allí le crucificaron. Y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio de ellos. Mire, hermano, Jesús fue colgado en un madero. Y fue colgado en un madero con la acusación escrita sobre su cabeza. Y fue crucificado como un verdadero malhechor. Como un malhechor común. Pero Dios cumplió su propósito. Y Dios cumplió el propósito de proclamar públicamente la inocencia de Jesús. Porque Pablo dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El Padre reconoció que Jesús era quien había dicho, el rey de los judíos. No fue ninguno de sus seguidores los que colgaron ese cartel encima de la cruz. Porque quizás, conociendo a Pedro, quizás hubiese dicho, bueno, yo lo voy a poner. No, ¿sabe quién lo puso al cartel arriba? La misma autoridad romana. Y hasta que Jesús estuvo colgado en esa cruz, todos los que pasaban y miraban, veían ese cartel que había escrito la autoridad romana, que Jesús era el rey. Cada uno que pasaba, aún muchos manaban la cabeza, pero el cartel decía, Jesús, el rey de los judíos. El rey de los judíos. ¿Sabe? Vemos aquí que Pilato escribió este título y lo puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Muchos de los judíos, versículo 20, leyeron este título. No fue algo esporádico, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, para que no le quede duda a nadie. Dijeron a Pilato, a los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Y respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. ¿Qué le dijo Jesús? Ninguna autoridad se te ha sido dada. Quiero que usted vea que el Padre tenía el total control. Nada se escapó de las manos del Padre. Mientras su Hijo estaba yendo y cargando esa cruz, y mientras fue crucificado, Dios el Padre tenía todo control. Porque que tus mismos enemigos, que aquellos mismos que te están condenando y que te están enviando a la cruz, escriban Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, eso solamente lo puede hacer Dios. No hay otro. No hay casualidades, hay determinación. Y dijeron a Pilato los principales, no lo escribas. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, preste atención a esto, no lo apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Y dice la Escritura, esto fue para que se cumpliese la Escritura, que dice, repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron los soldados. Quiero que marque la Escritura, porque hoy muchos de nosotros nos olvidamos de las Escrituras. Muchos de nosotros estamos como estamos porque no vamos a las Escrituras. Pero yo quiero que usted vea que todo fue hecho conforme a las Escrituras.
conforme a la palabra de Dios. Mientras el cuerpo de Jesús estaba colgado en la cruz, para que todos lo puedan ver, eso solamente lo puede hacer Dios. Y vemos ahí en Juan 25 al 27 que Jesús hizo provisión aún por su madre en ese mismo momento, estando en la cruz. Dice que estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El cuidado y la ternura de Jesucristo, aún colgando en esa cruz, después de haber sido escarnecido, después de haber sido abofeteado, después de haber sido latigado, después de haber cargado y haber puesto una cruz, y después de todas las burlas, él todavía pensó en su madre que estaba ahí. ¿Y cuántos de ustedes piensan que él no piensa en ustedes? ¿Cuántos de ustedes piensan que sus problemas son tan grandes y que él no está en el control y que él no puede hacer nada? Quiero que usted vea claramente que Jesús tenía el control de todo lo que hacía. Era consciente de todo lo que hacía. Y él sabía todo lo que estaba haciendo. Y sabe, llegamos ahí a Juan 19, 28 al 30 y vemos la obra terminada de Jesús. Después de esto, sabiendo Jesús, lo dice la palabra de Dios, que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, preste atención, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Eso faltaba todavía. Y estaba así una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniendo en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. A él nadie le quitó la vida. Él entregó su espíritu. Él tenía el control total. Y conforme a las escrituras, cuando ya estaba escrito, y todo lo que estaba escrito tenía que llevarse a cabo, le alcanzaron el vinagre y cuando lo probó, él declaró: consumado es. Consumado es. Todo está terminado. Aquí vemos en esta porción de las Escrituras la perfecta satisfacción del Padre con la obra de Jesucristo, hecha por su pueblo, para que Jesucristo pudiera decir: consumado es. Hermano, nuestra deuda ha sido cancelada. Dígale al que está a su lado: mi deuda ha sido cancelada. La deuda, nosotros mismos, hermanos, lo único que hemos merecido es el infierno. Lo único es lo que hemos merecido tú y yo. Pero ¿sabes? El infierno para aquellos que han creído en Jesucristo ha sido quitado. Los que creemos en Él, en Jesús, podemos ir confiadamente delante de Dios, delante del trono de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra deuda ha sido cancelada. Porque está escrito. Y yo me remito a lo que está escrito. Mire, esta mañana le estoy leyendo la Biblia, lo que usted podría hacer en su casa todos los días. O debería hacer en su casa todos los días. Solamente estoy leyendo la Biblia.
porque creo en el poder de la palabra de Dios, que es luz, que es lumbrera a mi camino. Y le digo algo, yo no le puedo convencer a ninguno de ustedes, pero la palabra de Dios tiene poder para convencer a cada uno de nosotros de quién es el Cristo, de quién es Jesús y lo que Él ha hecho por ti y por mí. Mire lo que está escrito en Colosenses 2:14 al 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y escuche esto. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En ese lugar que estaba escrito, el Rey es Jesús. Jesús de Nazaret es el Rey. Él es el Mesías enviado. Él es el Cordero de Dios que vino a este mundo para quitar el pecado. Él es Jesús. No hay otro nombre, lo dice Pedro, en el cual podamos ser salvos. No hay. No hay otra persona que pueda salvarte. No hay otra persona que pueda hacer lo que Él ha hecho por ti. No lo hay. Y Él triunfó sobre todos los demonios, sobre el mismo infierno, sobre la maldad, sobre el desprecio, sobre la amargura, sobre la corrupción. Él triunfó porque fue como justo. No era un criminal, pero fue acusado como un criminal. Fue acusado como un pendenciero. Pero estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Porque cuántas veces hemos andado como pendencieros. Cuántas veces hemos pensado en lo que nosotros podemos hacer por Dios. Lo que Dios quiere que tú creas en Él. Esa es la obra de Dios. Que creamos en aquel que le envió. Pensamos que depende de nosotros, depende de aquel que me amó. Depende de Cristo, depende de lo que Él hizo, no depende de lo que yo he hecho por Él. En mí no hay virtud, virtud es Jesús. Pero yo voy, mi hermano, quédese tranquilo, vaya. Yo creo en lo que Cristo hizo por mí. Esa es mi gloria. Esa es mi gloria que levanta mi cabeza. Lo que Jesús ha hecho por mí. Lo que Jesús hizo por Jorge Donda, no lo que Jorge Donda ha hecho. Pero lo que Él hizo permanece para siempre. Lo que Él hizo es eterno. Nosotros como hombres vamos pasando por más cosas que haga para Dios. Por más que hagas. Lo único que vamos a hacer es alimentar nuestro ego. Pero si verdaderamente hemos muerto con Cristo, no andaremos buscando las cosas nuestras, como dice acá en este mismo libro de Colosenses. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y dice Juan 19:31 al 37, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Mire, los religiosos tienen gran solemnidad. Querían bajar el cuerpo porque tenían la Pascua. Recordaban la Pascua. Se habían olvidado de lo que Dios había hecho por ellos en Egipto. Y dice que querían bajar el cuerpo para que no quedara el cuerpo. Como fue tan de golpe todo el asunto. Porque ellos pensaban hacerlo después. Pero fíjese, Dios tenía el control. ¿Qué celebraban? Nosotros no celebramos la Pascua. ¿Sabía usted? Nosotros celebramos el domingo de la resurrección de Cristo. Eso celebramos nosotros los cristianos. Pero ellos celebraban la Pascua. Figura de lo que vendría.
Porque lo dijo el apóstol, lo dijo San Juan, el Bautista. He aquí el Cordero de Dios, el único Cordero sin mancha, el único Cordero que derramó hasta su última gota de sangre por cada uno de nosotros, de aquellos que creemos, porque esa es la gran diferencia. Porque el que cree ve la gloria de Dios. Y dice que aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados, versículo 32, y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, figura de la sangre de Cristo y el agua de la palabra de Dios. Dice, y el que lo vio, está hablando Juan, da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron, escuche, para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Eso está en los Salmos. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Dios tenía pleno control de todo. Ahora tenemos el entierro de Jesús. Juan 19, 38 al 42. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, presta atención, miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Mire el control que tenía el Padre, Dios el Padre. Mandaron a hacer un sepulcro para ellos. Resulta que fue para Jesús. José de Arimatea lo hizo justamente en el huerto. ¿Cuánto tiempo antes? ¿Qué sé yo? Pero quiero que vea que Dios tiene el control, ¿o no? No hay una casualidad, hay una causalidad. Y vemos ahí en Juan 20, 1 al 10, porque sigo leyendo, porque tenemos que escuchar esto. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, que estamos hablando de Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro
y dio los lienzos puestos allí. Versículo 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Acá vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué Jesús dobló el lienzo que cubría su rostro? ¿Por qué? ¿Qué significan esos lienzos doblados en la cultura judía? Y la cultura judía tiene muchas tradiciones y costumbres, y muchas de estas tradiciones se remontan a los tiempos antiguos, donde las tradiciones seguían la vida de los pobladores de Judá. Estas costumbres fueron pasadas de generación en generación. Entre estas tradiciones encontramos una que se asemeja mucho a lo sucedido con el sudario de Jesús. Se trata de una costumbre diaria entre el amo y el siervo. Esta costumbre era inculcada a los judíos desde la niñez y se cumple así. Cuando el siervo preparaba la mesa para la comida de su amo, se esforzaba por cumplir esta tarea de la manera que su señor le ordenaba. Y una vez que la mesa estaba preparada, el amo se sentaba. Durante este tiempo, el siervo permanecía fuera de la visión del amo a la espera de que éste terminara de comer. Cabe destacar que el siervo no podía sentarse a comer hasta que su amo terminase su comida. Una vez terminaba, el amo se levantaba, se limpiaba la boca, la barba y los dedos con el lienzo y lo dejaba en la mesa. El lienzo arrugado significa he terminado. Por otra parte, si el amo se levantaba de la mesa y dejaba el lienzo doblado, el siervo no podía aún acercarse a recoger los utensilios de ella, sino hasta que su señor regresase y terminara de comer, porque ese lienzo doblado quería decir volveré. Así es como la tradición judía nos indica lo que Jesús quiso decir cuando dobló el sudario con la promesa de su venida, de que Él ascendería a los cielos, pero que aún su labor no había terminado y que regresaría a terminar lo que empezó. Por eso Él lo dobló, lo dejó preparado ahí, y nosotros también tenemos una orden de Él. Nosotros tenemos que trabajar como siervos de Cristo hasta que Él venga. Tenemos que seguir compartiendo el Evangelio. Tenemos que seguir dando las buenas nuevas. Tenemos que seguir anunciando el camino, la verdad y la vida llamado Jesús. ¿Por qué? Porque un día Él va a regresar. Y Él ya nos advirtió. Nos advirtió que debemos estar vigilantes. ¿Está vigilando, hermano, usted? ¿Está haciéndolo de las vírgenes prudentes o está haciéndolo de las vírgenes insensatas? Le pregunto. ¿Está vigilando usted? ¿Está esperando la venida de Jesús? Porque como Él dijo que iba a venir y vino, y como Él dijo que iba a morir y resucitar, y murió y resucitó, y como Él dijo que volverá, falta que Él vuelva, porque todo lo demás se ha cumplido. Dice que entró Jesús, el otro discípulo que había primero en el sepulcro, versículo 8, y vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Cuántas veces? Mire, la oración más importante que nosotros muchas veces podemos hacer es: Señor, abre los ojos de mi entendimiento. Abre los ojos de mi entendimiento. Es una oración que no está al día hoy. Lo primero que hacemos es preguntar ¿por qué? ¿Y por qué no le decimos, Señor, abre los ojos de mi entendimiento?
Porque acá nos está diciendo que ellos no habían entendido las Escrituras, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Versículo 11 al 16. Pero María estaba llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y mire lo que dice acá. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Interesante esto, ¿no? A veces perdemos a Jesús y no sabemos dónde está. ¿No le ha pasado a usted? ¿Ha perdido en algún momento a Jesús de vista? ¿Ha perdido usted en algún momento y en vez de tener un Cristo vivo tiene un Cristo muerto? Porque yo le digo más, un Cristo muerto hoy no lo ayuda. Dice que cuando había dicho, versículo 14, había dicho esto, se volvió y mire lo que pasó. Vio a Jesús que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. ¿Cuántas veces vemos la mano extendida y no nos damos cuenta que es Jesús? Pero lo importante de María es que siguió buscando. ¿Y cuánto hay de nosotros que hemos bajado la guardia? ¿Cuántos hay de nosotros que ya ni le buscamos? Porque muchas veces nos pasa como María, estamos decepcionados. Y dice, versículo 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, que era el jardinero, quiero que sepas que Jesús resucitó con un cuerpo como el suyo y como el mío, pero glorificado. Por eso cuando Esteban vio al Hijo del Hombre sentado, no era un espíritu, era un cuerpo resucitado, era el Cristo resucitado. Tal es así que María lo confundió con el hortelano, lo confundió con el jardinero. Y un fantasma o un espíritu no se puede confundir, ¿no? ¿Le queda claro a usted la resurrección de Cristo? Porque estos son detalles que a veces pasamos de largo. Tal es así que le dice: ¿dónde lo pusiste? Que voy a ir y lo voy a buscar. María estaba decidida a todo por Jesús. Y le dijo el Señor: si tú lo has llevado donde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, escuche esto, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Quiero que piense un poquito en María, porque yo creo que muchos días a usted le pasa la de María. Porque estamos hablando en esto pensar. Con esto comencé mi mensaje. En esto pensar. ¿Habrá pensado María cuando oyó esa voz? Esta es la voz del Maestro. Es la voz del Maestro que me ha llamado por mi nombre. Y María habrá dicho, ahora te reconozco. Mire cómo habrá estado atribulada María en su mente. Que vio a los ángeles. Cuando vemos en la Escritura, cualquiera que ve a los ángeles, para María no era importante los ángeles. ¿Qué buscaba María? ¿Cuántos quieren ver ángeles? ¿Qué quieres ver tú? ¿Cuántos quieren tener visiones? ¿Cuántos quieren tener mucho más del Espíritu? ¿Cuántos quieren tener dones? ¿Cuántos quieren tener poder?
buscaba a Jesús. Porque Él es el único poder. Por eso Pablo dijo, el que tiene al Hijo, Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Versículo 17, 18 de Juan 20. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y acá está la gran comisión. Juan 20, 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, reunidos por miedo de los judíos. Miedo a los judíos otra vez. ¿Usted sabe que el miedo a usted lo encierra? ¿Usted sabe que el miedo a usted lo limita? ¿Usted sabe que el miedo lo hace que usted se encierre? Y cuando usted se encierre, se está perdiendo lo mejor. Porque el miedo no es sonso. Pero dice que tenían miedo de los judíos. ¿Cuánta gente tiene miedo? Aún hijos de Dios hoy están encerrados porque tienen miedo. En el fondo tienen miedo. Y usted dice, pastor, ¿qué debo hacer? Renuncia a ese miedo en el nombre poderoso de Jesús. Porque Él vino para dar libertad, no vino a traer esclavitud. Él vino a librarnos de los miedos. Él no vino para que convivamos con el miedo. Porque el miedo no es de Dios. El miedo es de Satanás, que te ata la mente. Que te ata y no puedes hacer nada, estás condicionado. Pero sabe, acá vemos que ellos estaban con la puerta cerrada. No sabemos cómo Jesús entró, pero lo que sabemos que entró. Y cuando Jesús entra, vino Jesús y puesto en medio de ellos le dijo, paz a vosotros. Hay paz en vez de miedo. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y a quien remitáis los pecados les son remitidos, y a quien se los retuviere les son retenidos. Y versículo 24 al 29. Acá hay algo importante para usted y para mí también. Pero Tomás, uno de los 12 llamados Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Cuánta gente alejado de ir a la iglesia, a la reunión del cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, y quiere tener revelación en su casa? Pero mire lo que pasa. Siga quedándose en casa. No vaya a la iglesia. Pero quiero que vea esto. Habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero Tomás no estaba con ellos. Versículo 25, le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, escúcheme, la incredulidad te ata. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cuántos de nosotros le ponemos condiciones al Señor para creer? ¿No le ha pasado a usted? Que pone usted las condiciones. Tomás le puso condiciones, ¿pero por qué le puso condiciones? Por incredulidad.
una semana, ya volvió a la iglesia. Y estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y llegó Jesús. Porque ¿qué dijo Jesús? Donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí. ¿Cómo entra? Yo no lo sé. Y estando las puertas cerradas, se puso en medio de él y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Tomás, ven, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y mire la reprensión del Señor para Tomás y para muchos Tomás que estamos aquí esta mañana. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabe lo que quería Tomás? Como muchos de nosotros. Muchos de nosotros queremos andar por vista. Pero nosotros no podemos andar por vista, debemos andar por fe. Puesto los ojos en Jesús. Y dice que cuando vio, creyó. Pero Jesús le dijo: bienaventurados aquellos que creyeron sin ver. ¿Ha creído usted sin ver? ¿Ha creído usted en la palabra de Dios? Porque Juan termina esta porción del Evangelio en el versículo 30 al 31. Dice: además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en la Biblia. Pero estas cosas se han escrito con un propósito para usted y para mí. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Para eso se escribió la Escritura. Para eso se escribió este Evangelio. Para que creáis que Jesús es el Cristo. Y hermano y amigo, qué bendición es poder creer sin haber visto. Como dijo el apóstol Pedro: ¿a quién amáis sin haberle visto? Mire, María Magdalena estaba atribulada, no podía pensar, pero el amor que tenía en su corazón por Jesús la llevó al huerto en la oscuridad y se encontró con Jesús. Porque Él dice: si me buscas, me vas a hallar. Si me llamas, responderé. Por eso vivimos quejándonos. Porque muchas veces nuestra mente nos domina, nos atribula. Usted no sabe que la mente es el lugar donde vienen todos los dardos de fuego del enemigo para robarle la fe, para volverlo a la incredulidad, para separarlo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es santa y sin arruga. Por eso muchos, en vez de buscar a Jesús, abandonan el camino. Pero hermano, esto fue escrito. ¿Para qué? Para que tú y yo creamos y nos apropiemos por medio de la fe que Jesús es aquel que había de venir. Que Jesús es el Cordero de Dios que vino a este mundo para quitar el pecado del mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu gran amor. Te doy gracias por la revelación de tu palabra. Te doy gracias por el privilegio que tú me has dado de creer en tu nombre
sin haber visto. Pero Señor, he creído tu palabra y creo que tú eres el único Dios verdadero. Y esta mañana, como Tomás, declaro delante de ti que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor, y te rindo mi vida como te la rindió Tomás. Te reconozco como el único Dios verdadero, como el único Cordero sin mancha, como el Cordero que derramó hasta su última gota de sangre. Y en esto pienso esta mañana, como dice tu palabra, en esto pensar. He sido comprado por un alto precio. He sido comprado no con oro y no con plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Y a ti te doy la gloria, Señor, porque tú me amaste a mí primero. Tú me amaste con ese amor verdadero. Tú me amaste antes de la fundación del mundo. Preparaste mi vida para un encuentro contigo. Señor, tú cambiaste mi vida. Tú cambiaste mi corazón. Un corazón incrédulo por un corazón de fe, de confianza, de amor. Como cambiaste el corazón de María Magdalena, el cual dice tu palabra que 7 demonios salieron de ella. Pero tú la libraste, tú la perdonaste, tú la levantaste, tú la enamoraste, Señor. Y hasta el último instante de su vida te siguió. Te siguió de lejos, te siguió de cerca. Y te revelaste a su vida. Gracias por María Magdalena. Gracias por Tomás, que nos muestra que tú estás dispuesto a revelarte por encima de nuestras dudas, por encima de nuestra incredulidad. Señor, tú tienes el poder de cambiar y transformar nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gloria esta mañana. Te alabo esta mañana, te bendigo esta mañana. Oh, primero, con amor verdadero. Y mi respuesta Es caer a tus pies como María Magdalena. Cada etapa de tus manos.
respuesta